Buenos días, ¿cómo están? Realmente, como cantábamos recién, ¿no es cierto? Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y realmente lo cantamos de corazón y como dice María, cada uno de nosotros somos un milagro de Dios, porque Él nos rescató a cada uno de nosotros, ¿amén? Y el otro día en el hospital, cuando estaba saliendo del trabajo, recuerdo, me encontré con mi cuñada, una chica que, tomada por el alcohol, eh, las peleas, se peleaba mucho con mi hermano. eh, Siempre cuando iba a visitar a mi hermano y me encontraba con ella, la encontraba desalineada, despeinada, mal vestida. Y no estoy hablando de pobreza, sino que ella no se cuidaba, su apariencia, y cómo el pecado había tomado su vida de tal manera que no tenía dignidad. Estaba triste, no tenía futuro, no tenía esperanza, no tenía vida. Y el otro día cuando la encontré, realmente vi un cambio en su vida porque Cristo llegó a su vida. Y realmente la vi sonriente. Antes cuando me saludaba y bajaba los ojos, porque se tenía lástima a sí misma. Cómo el enemigo, el pecado, nos hace esto, ¿no es cierto? Nos roba la paz, la dignidad. Y ella ahora sonriente, mirándome a los ojos, me saludaba. ¿Cómo estás?, me preguntaba. Y la vi muy bien. Y eso es lo que Dios hace en las vidas de las personas. Amén. Cómo nos libra del pecado, de las garras del pecado, y nos hace libres. Amén. Ese es nuestro Señor. Ese es aquel al cual nosotros le cantamos: cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande eres tú. Y si ustedes me acompañan en Romanos capítulo 7. Evangelina me preguntaba, ¿qué vas a predicar? Yo le digo de Romanos capítulo 8. Me dice, le digo, ¿cómo me ves? Y te veo más o menos, me dice. Porque realmente la iglesia en Roma era una iglesia que doctrinalmente era sana, era una iglesia bien formada. Y Pablo cuando le escribe acerca de la doctrina más sana, más rica, pero también práctica. Como que ellos tenían, pero Pablo cuando le escribe le quería dar más, ¿no es cierto?, a través del Señor. Permiso. Y allí, si volvemos un poquito, en el verso 21, o los versículos anteriores, vemos que Pablo nos cuenta acerca de las luchas que todos tenemos, ¿no es cierto? Él decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y Pablo decía, así que, en el verso 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y según cuenta la tradición, ¿no es cierto?, allí un poblado cerca de Tarso, donde vivía Pablo, tenían por costumbre, aquel que era un homicida, ¿no es cierto?, que había matado a alguien, la víctima o el cuerpo de la víctima ya fallecido, dice que se lo ataban al homicida. Entonces el homicida tenía que estar con ese cuerpo. Y se cree que Pablo escribía esto pensando en eso. Dice que se lo ataban para que la descomposición
alcanzar al homicida y muera lentamente. Entonces Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No es cierto? Y así es el pecado. Así es el pecado. De a poco nos corrompe, nos va comiendo, nos quita la paz, nos quita lo que Dios nos da, nos quita la alegría, el gozo, nos quita la visión. Pero Pablo en el capítulo 8 dice, ahora, 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. No hay condenación para nosotros que estamos unidos al Señor. Aquellos que caminamos con Él, aquellos que andamos con Él, aquellos que le recibimos, que cada día lo elegimos, que le seguimos, que seguimos sus mandamientos, seguimos su voz, que somos guiados por su Espíritu Santo. Y el verso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y pensaba, ¿no es cierto?, en esto, que qué difícil es. Porque Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, eso aborrezco. Y a veces me he encontrado en esa situación, ¿no es cierto? Otra vez lo mismo, otra vez caí, otra vez esto, ¿no es cierto? Pero acá Pablo nos escribe a la iglesia en Roma, pero también a nosotros, lo tomamos, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros para liberarnos, para salvarnos, para rescatarnos, ¿verdad? Y aquello que me cuesta combatir, me cuesta dejar, Él ya lo condenó, Él ya lo derrotó, ¿no es cierto? Esa carne de pecado, eso que está en mí, esa naturaleza pecaminosa, Él la derrotó. Amén. Así que por la ley del Espíritu es derrotada la ley de la carne. El verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Las personas que no conocen a Dios no entienden las cosas del Espíritu, porque piensan en las cosas de la carne, en las cosas de este mundo, en las cosas que no bendicen, que no edifican. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 16, realmente es muy clara la palabra cuando nos habla acerca de la carne y del Espíritu, ¿no es cierto? En el verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Esta es la lucha, ¿no es cierto?, que decíamos, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahí empieza la lista, ¿no? Dice, y manifiestas son la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Porque
Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y para los que no conocen al Señor, esto es algo de todos los días. Pero si encontramos algo de esto en nosotros, tenemos que ponernos alertas. Tenemos que ver nuestras vidas, examinarnos. Y ser también como David, ¿no es cierto? Cuando Natán va y lo amonesta, él no se excusó, no miró para otro lado, no le echó la culpa a nadie más, sino que se dolió. Se dolió. Se dolió por hacer doler el corazón de Dios. Se dolió por sus actos. Se dolió por su vida. Y clamó. Y lo vamos a ver. Salmo 51. Salmo 51:1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos Dios sacaría el corazón de carne y pondría un corazón, sacaría el corazón de piedra y pondría un corazón de carne, para que cumplamos su ley, ¿no es cierto? Y David en el verso 11 dice: no me eches de delante de ti. No le importaba el reino, ni la fama, ni todo lo que él hizo, ni su prestigio. Solamente le importaba estar en la presencia de Dios. Solamente le importaba eso. Porque el pecado nos aparta, nos aleja. Y no estoy hablando de perder salvación, estoy hablando de que nos aleja de su propósito. Nos aleja de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso no podemos permitir nada de esto en nuestra vida. Dice que el Señor allí en la cruz anuló la ley de nuestra naturaleza pecaminosa. La ley del pecado en nuestra vida ya no tiene poder contra nosotros, porque si somos guiados, si buscamos las cosas del Espíritu, si le buscamos a Él, si leemos su palabra, si oramos, si nos congregamos, si le buscamos, no estamos bajo la ley del pecado. Entonces, si no estamos bajo esa ley, no debemos permitir nada de eso en nuestras vidas. No debo permitir nada de eso en mi vida. El verso 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A veces decimos que somos pecadores, y es verdad, pero no somos practicantes. Ya no debe haber práctica en nuestra vida. Sí cometemos, porque no somos perfectos. Buscamos la perfección en el Señor, pero debe dolernos en nosotros, ¿no es cierto?
esto del pecado. Y cada vez que nos equivocamos podemos ir a Él, a Él. Él nos perdona, los limpia, nos abraza, nos cuida. Amén. Él no nos desprecia en ningún momento, por más que hayamos hecho lo que hayamos hecho. Él no nos desprecia, sino que nos ama. De tal manera nos amó que dio a su Hijo, lo más preciado, lo mejor que Él tenía, al único en su clase, Él lo dio por cada uno de nosotros. Haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y podemos decir también, bueno, pero yo no soy como David, que asesinó, engañó, mintió, usó su poder como rey para lograr sus objetivos y tapar su pecado. Pero dice la palabra allí en Santiago capítulo 4, verso 17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y podemos poner muchos ejemplos, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros sabe. Pero a veces cuando tenemos la oportunidad de hablar al Señor y no lo hacemos, ¿será pecado o no? Cuando a veces tenemos la oportunidad de hacer alguna buena acción y no la hacemos, ¿será pecado o no? Por eso dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Volvemos a Romanos. Por eso el pecado en nuestras vidas, que ya no somos practicantes, sino que cometemos, porque nos equivocamos, debe dolernos. Debe dolernos. Cada vez que nos equivocamos debemos decir, Señor, ayúdame. Él por su Espíritu Santo condenó, dejó de lado, dejó sin efecto la ley del pecado en nosotros. Y debemos, Señor, ayúdame a no hacer más estas cosas. Romanos 8. El verso 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y si volvemos a Gálatas, capítulo 5, me olvidé decirle que lo tengan ahí. Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando está el Espíritu en nuestra vida, el Espíritu Santo, se ven estas cosas, están los frutos. Están los frutos, unos más desarrollados que los otros. Tal vez alguno está ahí medio quedado y debemos desarrollarlo aún más, pero están, se ven. Y yo pude ver en tantas personas, ¿no es cierto?, como Dios trae paz, trae bendición, son libertados, son libres. Y se puede ver estos frutos, ¿no es cierto?, en cada uno de ellos. Romanos 8, verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Otra versión dice, los que se enfocan en las cosas de la carne, los que van hacia ahí. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que buscar las cosas del Espíritu. Mas vosotros, el verso 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos, que lo levantó de los muertos, ese mismo poder opera en nosotros, opera en mí. Y ese mismo poder me ayuda, me da la fuerza para vencer el pecado, para no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Le podemos decir, papito querido, tú que me hiciste libre, tú que me has rescatado, tú que me salvaste, tú que me das vida y vida en abundancia. Podemos clamar e ir delante de nuestro papá y rendirnos a Él cada día. Amén. Porque Él nos salvó. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos salva. Leía un pensamiento que había encontrado basado en 1 Corintios 6:11 que dice, como alguien que ha sido lavado, santificado y justificado por la eternidad mediante la gracia de Dios, el creyente es puesto en libertad. Pero no somos puestos en libertad para hacer lo que queremos, para vivir conforme a la carne, sino para vivir conforme al Espíritu, conforme a lo que Él nos diga, ¿no es cierto? A lo que nuestro Señor nos diga. Y como decía María, Edgardo es un milagro de Dios, y sí, todos somos un milagro de Dios. Pero me acordaba, ¿no es cierto?, cuando iba a la escuelita a los 8 años y esa palabra que llegó a mi corazón me impactó el amor de Dios, de las maestras, ese trabajo tremendo, ¿no es cierto?, que hacen con los niños. Y luego de adolescente tomé mi camino y andaba, bueno, tomando en los bailes, con mis amigos, no haciendo precisamente la voluntad de Dios, pero sabiendo que había un Dios que tenía otra vida para mí. Y me llegó el momento, dijo Dios, hasta acá. Y Él me limpió, me santificó y me justificó. Amén. Allí en Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y yo me preguntaba, ¿no es cierto? Claro, el linaje habla de mis antepasados y de mis descendientes, ¿no? Una línea, a veces se denomina eso una línea real, se habla de los príncipes y todo eso. Y yo pensaba, digo, no, yo no tengo sangre azul, pero soy un linaje escogido, porque mi Padre es Dios. Amén. Dice que los que son de la fe son hijos de Abraham, y somos hijos de Dios. Por eso somos elegidos, somos escogidos. Cada uno de nosotros somos elegidos, escogidos, con un propósito. Por eso no debemos vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice real sacerdocio. Somos sacerdotes del Rey. Somos sacerdotes del sumo sacerdote, pero también somos sacerdotes del Rey. Y si vamos delante del Rey, debemos ir
como corresponde, como es digno del llamado. Dice, somos nación santa, una nación apartada para sus propósitos, no para el mío, no para que me vean a mí, sino para que vean al Rey. Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Ahora alcanzamos misericordia. Somos pueblo, somos nación santa, somos sacerdotes reales. Fuimos lavados, santificados, justificados. Él nos salvó porque nos ama, para librarnos del pecado, para que ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta santificación, ¿no es cierto?, este apartarse para Dios, lleva un proceso. Pero si en este proceso que estamos viviendo aún quedan cosas por resolver que realmente nos duela, que realmente digamos, Señor, ayúdame, no puedo con esto. A veces hay cosas chiquititas que decimos, bueno, no pasa nada. Pero debemos vivir como es digno del llamado, como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Bendito Dios, gracias. Gracias porque podemos ver tu gloria, podemos ver tu obra, podemos ver tu milagro en nuestras vidas cada día. Y cada día podemos ver que tú nos has apartado para ti, tú nos has llamado con un propósito y podemos estar haciendo tu voluntad. Ayúdanos que podamos vivir según la ley del Espíritu, que podamos vivir como es digno del llamado con que tú nos has llamado, bendito Dios. Como es digno, que seamos dignos, que podamos resolver aquellas cosas porque tú nos das la fuerza, porque tú nos ayudas, porque tú nos santificas y porque tú nos justificas. Ya lo has hecho, bendito Dios. Sigue tu proceso en nosotros. Aquella buena obra que tú has empezado en nosotros, que la perfecciones, pero que nosotros estemos dispuestos y obedientes a tu Espíritu Santo en todo momento. Te damos gracias porque eres tú el Rey que nos has salvado y nos rescatas para que vayamos y rescatemos a otros. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.